La expulsión de los judíos de España supuso una pérdida irreparable para España, dijo Jaime Beinart. Dejemos que mis queridos amigos nos cuenten ahora su historia. Los judíos españoles, su historia de pervivencia, de esplendor y de contribución al saber, la cultura y el progreso de España. Para el catedrático en Historia Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Jaime Beinart, autoridad mundial en el judaísmo sefardita, la historia de los judíos en España no fue precisamente un camino de rosas. Inaugurando un congreso internacional sobre la materia, en enero de 1992, en Jerusalén, Beinart destacó que la comunidad judía de España, la mayor del mundo, durante la Edad Media, fue arrasada por la corona española y la Iglesia Católica. De 600.000 judíos que la componían, 200.000 fueron asesinados por negarse a convertirse al cristianismo. Otros 200.000 fueron obligados a la conversión y al final del proceso, en 1492, fueron expulsos los 200 restantes. El hecho más sobresaliente de los judíos sefarditas o hispano-portugueses está en lo prolongado de su permanencia en un mismo territorio en la península ibérica. Se inició, según el conocimiento que tenemos, en el siglo I de nuestra era, posiblemente con anterioridad a la destrucción del templo en el año 70. Esta presencia creció en forma natural y orgánica. Se crearon primero los asentamientos en las pequeñas ciudades costeras, seguidos de una colonización más diseminada tierra adentro, a través de toda la península. Después de la invasión musulmana, en el año 771, los judíos se hicieron prósperos y poderosos, tanto en las regiones cristianas como en las musulmanas de España, a la vez que hicieron importantes aportes en sus respectivos ámbitos culturales y sociales. Toda esta situación llegó a un fin violento en España en 1492, con la expulsión, y en Portugal, 5 años más tarde, mediante las obligadas conversiones masivas. Los primeros colonos judíos en la península ibérica provenían de Tierra Santa, ya sea directamente o vía Roma. Ellos llevaban consigo una tradición palestina heredada del periodo romano tardío, reforzada más tarde por influencias del Centro Nacional Judío de Babilonia durante su florecimiento, con algunas de las cláusulas de las deliberaciones del Sínodo de Elvira. En el siglo IV se trató de reglamentar las relaciones entre judíos y cristianos. Algunas de ellas prohibían a los cristianos y a sus sacerdotes compartir comidas con los judíos, e intentaban crear otras barreras para impedir la comunicación social entre judíos y cristianos. Estas restricciones eran indicaciones de realidades que se vivirán más adelante. El periodo del régimen visigodo en España se extendió desde comienzos del siglo V hasta inicios del siglo VIII. La persecución activa empezó cuando el rey Recaredo renunció al arrianismo y se convirtió al catolicismo en el año 586 a la Iglesia y el Estado estaban unidos. Y en el año 589 promulgaron las primeras leyes para forjar una política antijudía, que se hacía más restrictivas de un sínodo al siguiente. En el 613, el rey Sesebiuto decretó que los judíos de su reino debían optar entre aceptar el cristianismo o irse. Muchos judíos cruzaron los estrechos hacia el norte de África. Los que se quedaron formaron la primera comunidad de conversos en España. En el Cuarto Sínodo de Toledo, celebrado en 633 durante el reinado de Cisenando, se dio una nueva serie de restricciones. Quienes provienen de judíos, es decir, los conversos y sus descendientes, tenían prohibición de ocupar algún cargo público que les confiriese autoridad sobre cristianos. La importancia de esta medida radica en su efecto retardado en el siglo XV, cuando se debatió públicamente si los conversos podían ocupar legalmente cargos públicos en el marco de una sociedad cristiana. El resto del dominio visigodo en España representa un prolongado periodo de persecución,
durante el cual fue imposible forma alguna de creatividad judía. La Iglesia y el Estado, además, se unieron para imponer la idea de una sociedad meramente cristiana en la cual los judíos no tenían cabida. El Estado visigodo finalizó con la conquista árabe en el 711, cuando casi toda la península cayó en manos del invasor musulmán. Esta invasión creó nuevas condiciones para el restablecimiento de la vida judía en la península ibérica. No tardó su exclusión de la tenencia de tierras mediante tributaciones prohibitivas. Así se les convirtió cada vez más en habitantes de las ciudades. Tampoco tardó mucho en hacerse sentir el efecto de este. Es lamentable, pero al parecer aquellas palabras del libro bíblico de Mateo capítulo 27, verso 2, «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos», han encontrado eco a través de su propia historia, donde la multitud judía pidió la liberación de Barrabás en lugar de Jesús, y se adjudicó la responsabilidad de su muerte, con recaída de maldición sobre ellos y sus descendientes. Hasta aquí, este ha sido un video más de su canal. Temas interesantes. No olvide tener una lectura diaria de la Biblia. Que Jesucristo les continúe bendiciendo.